Vamos a comenzar con este tema porque precisamente nos abre esa ventana de resoluciones de la ONU que luego nos va a interesar para hablar de Corea del Norte. Pero lo principal dentro de la situación israelí son, ya sabéis, varios frentes. Tenemos abiertos 7 hilos de actualidad, así que podéis estar informadísimos de todo en el momento. Pero durante esta semana, pues es verdad que os hemos ido hablando y actualizando de distintas dinámicas. Una de ellas, lo primero, el ministro de Defensa de Israel ha vuelto a hacer unas declaraciones que en este caso, pues ya hay que tomarlas más en serio, en las que ha dicho que el ejército va a expandir su campaña contra Hezbollah y va a incrementar el número de ataques en el norte. Esto no significa que vayamos hacia la invasión ya, porque también están llegando reportes de que al menos en cuanto a las dinámicas internas del gabinete israelí y las relaciones con Estados Unidos, que es algo que sí que vamos a ir comentando más y que hemos explicado mucho esta semana, se podría retrasar hasta mayo o finales de abril una posible intervención en Rafah, de modo que imaginad pues un conflicto abierto con Hezbollah y con Hamas en dos frentes. Desde luego no parecen tener prisa. A Netanyahu le conviene ir estirando todo lo posible estas cuestiones para que ahora con el receso en la Knesset, en la Cámara israelí, pueda contar con un tiempo en el que no le puedan intentar destituir, ¿no? Hay una crisis en ciernes de la que vamos a hablar y cuyo plazo crítico es además el día 31. Hoy, 31 de marzo, expira el límite en el cual los ultraortodoxos no son llamados a filas. Y no se ha aprobado una exención. Netanyahu ha pedido una ampliación más, ¿no? Una extensión de ese plazo por enésima vez, pero parece que podría haber consecuencias políticas. Claro, no sabemos si al final los ultraortodoxos tragarán y dirán, bueno, mira, pues mejor Netanyahu que un gobierno liberal, o si finalmente tirarán el gobierno, o si Netanyahu les tendrá que ofrecer algo a cambio y entonces que sean los liberales los que rompan por otro lado. Digo liberales, pero es un campo muy amplio y que podemos matizar más adelante porque evidentemente no es lo mismo Benny Gantz, que es que ni lo calificaría así prácticamente, como Yair Lapid, que sí que lo es, y que no forma parte del gabinete. Así que hay mucho que se puede comentar de cómo están las dinámicas ahora mismo a partir del 31 de marzo. El mes de abril va a ser crítico, era uno de los meses que, bueno, habría ese plazo para la cuestión de los ultraortodoxos. Además, coincide con este final de Semana Santa y con el Ramadán, así que de haber algún tipo de incidente, sobre todo en Jerusalén Oriental y en Cisjordania, que es donde se suele dar esa campaña de tensión en estas fechas, pues podría tener algunas consecuencias en la escalada. Por otro lado, bueno, el hecho de que hemos hablado 1000 veces de que el objetivo es eliminar a Hamas y perseguir a Hezbollah, supuestamente. Actualmente Israel ya no está solo haciendo declaraciones de que habrá que responder, y lo han dicho tanto jefes militares como el propio ministro de Defensa, ¿no? Ahora es que el ministro de Defensa, como he señalado al empezar esta intervención, añade que Israel está pasando de defenderse de Hezbollah a perseguir a Hezbollah. Este cambio retórico va a ser clave. Y lo hemos visto también con un ataque que se ha producido sobre Alepo, que además estaba ocurriendo el día que estuvimos aquí el viernes, y que teníamos pendiente publicarlo y revisarlo. Ya está publicado. Tenemos la noticia de que la noche del jueves se produjo ese ataque contra Alepo por parte de Israel y que parece que va en la dirección de esa escalada, no solo contra el eje de la resistencia y contra Irán en general, que otras veces se ha dicho que los ataques sobre Damasco y territorio sirio eran por la presencia de elementos de la Guardia Revolucionaria iraní y del eje de la resistencia en forma de grupos iraquíes y sirios, sino que esto iría destinado directamente a atacar en este caso 40 objetivos o más de 40 objetivos que habrían muerto, tanto de las filas del ejército sirio como de Hezbollah. De nuevo, esto entra en la dinámica de lo que está ocurriendo en Líbano. Y esto es lo que tenemos como novedad dentro del territorio. Mientras siguen avanzando los pasos calle a calle en Han Yunis, con esa ocupación lenta en la que se pretende supuestamente liberar rehenes y supuestamente eliminar a Hamas, y se sigue postergando la cuestión de Rafah, muy vinculada con la cuestión internacional, en la que la única noticia importante esta semana, novedosa, ha sido esa petición de alto el fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la tensión subsiguiente con Estados Unidos por haberse abstenido y no haberlo vetado. Es todo lo que tenemos como titulares y ahora podemos profundizar en cualquiera de ello y también podemos responder preguntas, claro.
Bueno, nos preguntan por las elecciones en Turquía. Podemos decir que las estamos siguiendo, sobre todo los compañeros que siguen la actualidad de la región de manera diaria. Entonces, no sé si mañana o pasado, quizá las comentamos. Hay que tener en cuenta que son elecciones, Ale, si no me equivoco, municipales, que pueden Sí, tener un recorrido o una relevancia en términos nacionales, porque nos permiten ver un poco el mapa de apoyos bueno, del propio Erdogan, ¿no? Podríamos verlo así, de su sector, pero de momento, hoy en principio, sobre todo porque todavía estamos siguiendo el recuento, no vamos a comentarlas, ¿no? claro, lo que comentaba al principio, ¿no? Que hay otra serie de noticias de fondo que estamos siguiendo, pero en este caso se trata de elecciones locales que son importantes porque la oposición suele ganar en muchas de las ciudades clave, no son cosas pequeñas, ¿no? Estamos hablando de ciudades de millones y millones de habitantes, algunas de más de 10 millones, pero es lo esperable, ¿no? Parece que podría haber un poco más de división en los partidos de la derecha y va a ser muy interesante analizar ese trasvase de votos, pero no dejan de ser elecciones locales, que ya digo, son importantes para ser el país que es, pero no es nuclear. Efectivamente. Eh, y nos preguntan también, a ver qué tenemos por aquí. Eh, Vamos a ver. Selecciones de Uruguay, bueno, las estamos siguiendo, pero por ahora las hemos comentado en alguno que otro directo, un poco la cuestión de los candidatos y tal, o los precandidatos por ahora, pero bueno, de momento, por supuesto, no tenemos mucho que contar, ¿no? Más allá de las cuestiones que ya hemos puesto encima de la mesa. Pues mira, nos pregunta Tic, dice, Ale, Israel no acepta el alto el fuego, pero está negociando con Estados Unidos y con Reino Unido una tregua de 10 días. Sí, llevamos mucho tiempo con las negociaciones, no es nada nuevo. Es decir, desde que se empezó a hablar de intercambio de rehenes, ya en su momento, cuando se liberaron algunos, se hicieron altos el fuego de unos días. Posteriormente se empezó a ir a una fase más ambiciosa, que suponía que jamás liberase a todos los rehenes o a la mayoría de ellos, y a cambio Israel liberaría a la mayoría, también se planteó todos, los prisioneros palestinos que contenían sus prisiones, y que vinculado a eso se hiciera un alto el fuego de varias semanas. La cuestión es que durante ese periodo de negociación desde Hamas y algunos sectores árabes se planteó que no solo fuera un alto el fuego temporal, porque claro, se acaba la cuestión de los rehenes, que se supone que era lo que buscaba Israel, y después de esos días de tregua, Israel tendría capacidad o intención de volver a esa operación militar en Gaza. Entonces, no sé, como que qué gana Hamas con eso. Liberan a los prisioneros, pero van a seguir siendo masacrados. Esa propuesta se cambió hacia un arreglo político o un avance hacia el arreglo político, que siempre es una solución más duradera o al menos que intenta atajar la raíz de los conflictos, y que normalmente cuando alguien se niega a que haya un arreglo político es porque la intención es que ese conflicto político no se solucione, sino que sirva como pretexto para continuar con, en este caso, la intervención armada. Esto lo hemos visto en muchísimos conflictos. Bueno, pues el caso es que en esta negociación concreta, Estados Unidos ha intentado mediar junto con Egipto, Arabia Saudí, Qatar, y ha sido Israel la que en última instancia ha señalado que algunos de los pasos que estaba planteando Hamas para negociar un futuro arreglo político o una tregua o un alto el fuego permanente, que no eran aceptables, ¿no? Sobre todo viendo cómo la inmensa mayoría del gobierno ya se ha pronunciado, israelí, se ha pronunciado en contra de mantener los acuerdos de Oslo en su forma actual, y por lo tanto hay un revisionismo sionista que os hemos explicado muchas veces y que podemos profundizar sin problema. Entonces, ese tema es ahora mismo clave. Hay que entender cómo no se plantea Israel un alto el fuego según lo que ha señalado la ONU. De hecho, lo ha criticado porque ellos consideran que las instituciones de Naciones Unidas están actuando con antisemitismo, lo han dicho que el secretario general de la ONU está lanzando mensajes antisemitas, también sobre otros comités, no sé si el de derechos humanos, no sé muy bien a cuál se refirió, por supuesto los miembros de la Corte Internacional de Justicia, y ahora pues condena esta decisión del Consejo de Seguridad. Por otro lado, ha habido debate con que Estados Unidos es como el único país que insiste en que esto no era vinculante.
cuando en el Consejo de Seguridad sí son vinculantes las decisiones, pero considera que como no se ha aprobado una fuerza de paz que vaya a intervenir en el territorio, pues es verdad que ya hay quien lo plantea, ¿no? Pero no se ha aprobado, no hay una forma de imponerlo, lo cual es verdad, ahí Estados Unidos tiene razón, pero eso no significa que no sea vinculante, simplemente significa que va a quedar en papel mojado, porque es una cuestión que estás exigiendo y que los miembros de la ONU se han comprometido al aceptar la jurisdicción, ¿no?, del Consejo de Seguridad a acatar. Si Israel de repente señala que no lo va a acatar y Estados Unidos dice que no es vinculante porque no hay una fuerza en el territorio, pues parece que efectivamente quedará en papel mojado. Las negociaciones que se den a nivel bilateral no sé si tendrán algo de sentido porque o se cuenta con un acuerdo entre Hamás e Israel o es muy complicado que prospere. Bueno, gracias ahora a Trasgus, por renovar su sub con Prime, 2 meses aquí con nosotros, en el último día ya de mes, el último empujoncito de este mes. Seguimos con alguna pregunta. Mira, como hemos dicho que iba a ser un directo un poquito abierto, pues vamos Sí, a... Me permito salirme un momentito del tema para que no quede sin contestar, porque es cierto que no hemos hablado de esto todavía. Lo hablaremos en pues unos días, en realidad 3 semanas si no me equivoco, porque nos preguntan por el plebiscito en Ecuador. Lo cuento muy rápido para que tengamos el mapa, porque va a ser uno de los temas del mes de abril. En Ecuador va a tener lugar un plebiscito, una reforma constitucional que ya un proceso que ya empieza con Lasso en su momento, pero que lo particular es que ese plebiscito incorpora una serie de medidas planteadas por el reciente presidente Daniel Noboa, de intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, ya sabéis, en la crisis de violencia y de seguridad que atraviesa Ecuador. Entonces, será un tema interesante que analizaremos, probablemente con José, quizá con nuestro compañero Alex, porque va a ser un tema que va a haber que seguir. Aquí hemos hablado en algún momento de algunas tendencias del entrante gobierno de Ecuador que se parecen en cierta medida a lo que fueron los inicios de la lucha contra las maras en El Salvador, salvando las distancias, y en cierta medida este plebiscito de aprobarse iría un poco en esa dirección, ¿no? Ya os hemos puesto aquí encima de la mesa la posibilidad objetiva y subjetiva de una buquelización de Ecuador, porque las condiciones de inseguridad se parecen, aunque las causas sean distintas, y el origen también, y porque el presidente Daniel Noboa ha mostrado desde tanto durante la campaña como sobre todo después del estallido de la crisis una posición favorable a adoptar ciertas medidas. Así que lo vamos a seguir. Contestando rápidamente a Sverigit, todavía no, pero lo vamos a seguir. Gracias, por cierto, a Tic, que nos deja una suscripción más de regalo, una más de todas gracias. las que nos está dejando en este mes, y que además nos cuenta que va a estar bueno, nos cuenta que llegó hace poquito de Senegal, que esto además lo habías Sí. estado charlando por el chat en el directo que hicimos de las elecciones, me acuerdo que hacías comentarios y tal, y nos dice que se va a Jordania y a Líbano el martes. Pues sí, sí, cuéntanos, ve actualizándonos ese itinerario por aquí por el chat, que nos interesa mucho, ¿eh? Buen sitio, sí. Ahora, en Jordania está habiendo protestas importantes. A lo mejor ves alguna relevante, sobre todo estos últimos 4 o 5 días. No sé cómo de sostenidas serán, pero sí que está habiendo protestas. Líbano, pues bueno, ya sabes cómo es de caótico. Hace poco estuvo nuestro compañero Néstor ahí y nos Bueno, iba hace contando, ya así tiempo, en que... realidad. Ya ha Sí, pasado. A lo ¿no? tonto, este conflicto se ha alargado ya. O sea, es que empezó en Sí, octubre. claro. Es que vamos a cumplir el medio año desde el inicio de la entrada en la nueva fase del conflicto palestino-israelí. Bueno, vamos con alguna pregunta más. Venga, nos Muy dice bien. Rauru, si Israel invade el Líbano, ¿es probable que intente ocupar territorios permanentemente o se limitará a intentar eliminar a Hezbollah? Ay, qué complicado, porque es que es una dicotomía que no es real. Eliminar a Hezbollah no se soluciona ni ocupando territorio permanentemente ni no ocupándolo. Es que Hezbollah forma parte integral del Estado, la zona chií no está, no hay ni censos muy útiles para esa cuestión, ni es una zona homogénea territorialmente. Es decir, hay presencia en Beirut, hay presencia en el sur, hay presencia en distintas partes del país y por lo tanto quedarse solo en el sur
del Líbano no solucionaría, aunque funcionara el eliminar a Hezbollah de los sitios donde se ocupe, cosa que dudo porque no está funcionando con Hamás, pues no tendría sentido centrarse solo en una franja en Líbano. Entonces, el objetivo que me planteas de eliminar a Hezbollah me parece ilusorio si se plantean hacer solo una ocupación parcial o incluso no ocupar territorio. Va a servir para crear un enfrentamiento mayor, escalar la situación, por supuesto habría muchos daños civiles y militares y paramilitares, pero no van a eliminar a Hezbollah así. Y es que incluso con una ocupación completa de la franja de Gaza dudo que pudieran eliminar a Hamás, dadas las circunstancias actuales. Lo que sí puede tener sentido es, planteando que el objetivo no sea eliminar a Hezbollah, es ocupar la franja sur del río Litani para crear una zona de amortiguación y que puedan regresar las poblaciones evacuadas en el norte de Israel. Claro, ese objetivo parece algo más realista, pero aún así, ¿cuál es el plan? ¿Ocupar permanentemente el sur del Líbano? Eso me parece que sería un conflicto ad eternum con los distintos grupos libaneses porque Hezbollah no está encarcelado en un sitio tan pequeño como Gaza, inconexo con el resto del territorio palestino. No, Hezbollah podría seguir desarrollando sus capacidades, podría seguir atacando desde otros puntos del Líbano, podría seguir recibiendo refuerzos, apoyo de todo tipo del eje de la resistencia y de cualquier país y grupo que le quisiera ofrecer ese apoyo. Entonces sería un conflicto eterno si ese fuera el punto. Yo no considero que ninguna de las dos opciones solucionara el problema de eliminar a Hezbollah ni casi crear la zona de amortiguación. O sea, me parece que, bueno, pues va a ser un callejón bastante difícil para... Como Israel se meta ahí, yo no sé muy bien por dónde puede salir. Bueno, con una escalada casi seguro. Sí, sí, eso seguro. Vale, ¿qué más nos plantean por aquí? Bien, nos dice Miguel, ¿cómo va el tema de los asentamientos ilegales en Gaza? ¿Sigue siendo un proyecto o han empezado ya a instalarse colonos allí? Bueno, yo no he visto realmente si se han empezado a hacer instalaciones. He visto intentos. Al final los planes van muy en connivencia con las instituciones. Se quiere hacer ese corredor intermedio, se están haciendo acuerdos con promotores, también estadounidenses, ¿no? Pero también israelíes y de otros puntos. Y por supuesto está luego pues, la propia conferencia con los cientos de familias ya dispuestas a colonizar la franja de Gaza y sobre todo ya se ha aplanado parte de la zona de amortiguación que se quiere crear en la frontera con Israel. Así que todavía yo no tengo noticia de que se estén dando de manera real, ¿no? Unos asentamientos a gran escala, sí que se están dando eso que nos planteáis en el chat, ¿no? Mayores sanciones a los colonos, pero eso va sobre todo destinado a Cisjordania, porque son asentamientos, como decís, ilegales, que no respetan los acuerdos de Oslo porque estaban delimitadas las zonas y por supuesto, pues la presencia se ha extralimitado notablemente. Y bueno, pues eso profundiza también diferentes dinámicas de apartheid, como las que os hemos contado muchas veces, porque hay algunas familias que llegarían y tendrían unos derechos expulsando a palestinos que además tendrían otros derechos mucho menores o ninguno, ¿no? Dependiendo un poco de lo que sea. Sobre todo, yo creo que en la Unión Europea y en Estados Unidos se ha hablado de ese tipo de movimiento, de sanciones. Pero la realidad es que a veces se hace solamente a nivel gestual para tirar de alguna manera, ¿no? De las orejas a Israel sin condenar lo que está ocurriendo en Gaza o sin tomar decisiones que intervengan en el curso de los acontecimientos de Gaza. Y se decide señalar a los elementos más radicales del gobierno, a los vinculados a los colonos, a la ocupación de Cisjordania, para no cesar en el apoyo que se sigue dando armamentístico, económico y de otro tipo a Israel en la franja de Gaza. Por ejemplo, hemos visto recientemente algunas sanciones, creo que ha sido de Irlanda, uno de los países que ha aprobado, ¿no? Sanciones, si no me equivoco,
en este respecto. Pero en general el resto lo hacen más a nivel gestual. Es decir, nosotros estamos muy comprometidos con el statu quo de los acuerdos de Oslo, la solución de 2 estados, y por lo tanto hay que sancionar o criticar a los que por un lado lo han eliminado, yo qué sé, han reducido su participación en los acuerdos de Oslo, como puede ser las facciones palestinas, en este caso al Hamas, al haber logrado Hamas la primacía en Gaza, cosa que ellos no formaban parte de esos acuerdos y por lo tanto están permanentemente en el punto de mira occidental, mientras que por otro lado, pues a los colonos por romper con ese statu quo de Cisjordania y Jerusalén. Vale, vamos con alguna más, si te parece, Ale. Claro. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, nos pregunta Dramatic Juan, de aprobarse, ¿qué tan rápido creen que se metan los narcos en las Fuerzas Armadas? Bueno, esta pregunta vamos a guardarla para cuando esté José o Alex, que seguramente la podrán analizar en mayor profundidad. De momento vamos a esperar a ver si se aprueba el referéndum, el plebiscito, analizaremos las preguntas específicas, analizaremos las posibles consecuencias. Pero bueno, ya sabéis que Ecuador vive una crisis de violencia que no ha conocido en su historia reciente el país, dentro de lo que es el continente latinoamericano, el continente, la región latinoamericana. Ecuador siempre había sido un país con escasos problemas relativos al resto de países o en relación al resto de países en comparación a la cuestión del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces, este plebiscito, pues, podría cambiar un poco si ya el auge de la violencia es un cambio sustancial del país en sí, pues aprobar estas medidas extraordinarias, estas competencias extraordinarias a las Fuerzas Armadas, consolidaría un cambio de época en el país que ya empezó con el cambio de época a nivel político, a nivel de representación política. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos preguntan... A ver, que no me pierda por aquí. Dice si se nos pregunta TIC o nos afirma TIC que Hezbollah se está desplazando hacia Trípoli. Y también nos pregunta García por la posibilidad de sanciones a colonos desde la Unión Europea, que está un poquito complicado, ¿no? Sí, eso es lo que comentaba antes, un poco lo de las sanciones a los colonos, cómo se hace más a nivel gestual y que en lugar de cortar los lazos con Israel o sancionar las operaciones israelíes vinculadas a Gaza o a la ocupación o a la posible limpieza étnica, lo que se está haciendo es centrarse más en los colonos, que es un aspecto que lleva años. Y bueno, que además algunos sectores hasta han apoyado, porque Estados Unidos lo ha apoyado durante la anterior administración. O sea que no me sorprende que ahora se esté utilizando quizá como crítica suave para no tener que romper con Israel, sino centrarlo en sanciones individuales, sanciones quizá al tránsito económicas, no lo sé, que se puedan llevar a cabo contra los colonos. Más que nada, yo diría críticas, pero bueno, también se supone que hay algunas sanciones. Vale, nos preguntan también qué posición, dice Ciro, toma la posición cristiana en el Medio Oriente respecto al conflicto con Palestina. Una pregunta un poco amplia, ¿no? Sí, yo creo que estas cosas, claro, no hay un estado, no hay tantos estados cristianos, ¿no? Es más grupos cristianos y hay que analizar un poco más los intereses de cada uno. Por ejemplo, yo creo que nuestro compañero Ángel esto lo podrá contar en el seminario, que va a ser bastante interesante, y en el que se hable de justo, ¿no? De distintos actores en el campo palestino y en el campo israelí, porque es que es ya la semana que viene. Y podemos profundizar un poquito. Pero, por ejemplo, yo que sé, en el tema del Líbano es uno de los que se ha mencionado, ¿no? ¿Cómo va a ser la reacción del Líbano con esos gobiernos en los que tiene que haber un equilibrio entre población cristiana, población musulmana, ¿no? De distintas adscripciones. Y lo que nos hemos encontrado hasta ahora ha sido constantemente con que el Líbano no es que esté respaldando abiertamente a Hezbollah, pero sí que está diciendo que ellos consideran que es Israel que está ocupando territorio ilegalmente y por lo tanto no están para exigir que se dé una intervención libanesa para expulsar a Hezbollah del sur del Líbano. Insisto, entonces, estos grupos, entre los que sí que hay algunos grupos cristianos, están señalando
que mientras Israel no se comprometa con eliminar la ocupación, que ellos no van a colaborar con los objetivos de Israel, ¿no? Y además que ya bastante equilibrio complejo hay de convivencia entre los grupos cristianos en distintos estados, especialmente Líbano, que es el que menciono, como para encima entrar en estas disquisiciones. Pero bueno, ya digo que se puede profundizar más grupo a grupo o país a país. Seguramente en el seminario podáis preguntarlo. Si estáis en directo, lo podéis preguntar seguro. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Dice, Proof, ¿cuál va a ser la repercusión diplomática de la Unión Europea después de, creo que se refiere a los colonos? He perdido la pregunta. Dicen después de Ucrania y Y de Gaza. Gaza, sí. Bueno, es que Claro, esto vamos a entiendo. esperar primero en qué términos terminan ambos conflictos. Es que si no es un poco, va a ser un poco Claro, complicado. como plantea justo, si han quedado fuera de juego la Unión Europea y a nivel diplomático, bueno, es que al final la diplomacia en un conflicto armado no la puede ejercer cualquiera. La Unión Europea se ha posicionado muy claramente, sobre todo en el conflicto de Ucrania, que es parte, ¿no? Porque una cantidad importante de estados están enviando armamento, dinero y todo tipo de apoyo a Ucrania. En el conflicto de Gaza se han puesto más de perfil en algunos casos y en otros pues han apoyado directamente a Israel, ¿no? Porque se les siguen vendiendo armas. Entonces, estos países no están pudiendo representar una alternativa diplomática en ninguno de los dos conflictos. En el caso europeo, ucraniano, se han organizado cumbres con Ucrania y con los socios occidentales, pero eso no es una cumbre de paz, lo puedes llamar como te dé la gana, pero no es una cumbre de paz, porque no buscas un acuerdo de paz. Al revés, en esas cumbres se habla de que hay que seguir la guerra y que hay que mandar más recursos para la guerra y Claro. que Ucrania debe recuperar todo su territorio. Pues con Gaza lo que vemos es como la Unión Europea sigue eso, ¿no? Pues llamando, aquí sí, más dividida, a un alto el fuego o llamando a algunos diciendo que ya va tocando el alto el fuego cuando antes han dicho que no, que había que apoyar el derecho a defenderse, la autodefensa, ¿no? De Israel por lo del 7 de octubre, ¿no? Que se ve que eso justifica todo y a partir de ahí no han tomado grandes medidas. Entonces los países que están mediando son los países árabes, que son los países que tienen una relación directa, los que no están dentro del conflicto, porque aunque algunos sí que tienen relaciones con Palestina y otros las tienen con Israel o con los dos territorios, ¿no? Es verdad que no son actores todos que estén mandando armas directamente a los dos países o a alguno de ellos. Entonces, no todos los países pueden mediar de los de Oriente Medio, pero hay algunos países como Egipto, como Jordania o incluso Estados Unidos y Qatar, que pueden parecer mucho más vinculados, pero al haber un contrapeso, ¿no? De influencias, es decir, ¿quién puede tener comunicación directa con Hamas si no se quiere meter a Irán en la ecuación? Tienes que hablar con Qatar. Eso es inevitable. Si se quiere llegar a un acuerdo con Hamas, necesitas mediar con Qatar. Pero ¿qué pinta la Unión Europea ahí? La Unión Europea puede intentar promocionar soluciones diplomáticas, pero desde luego no tiene influencia sobre Hamas y tampoco tiene influencia sobre Israel. Entonces, aquí quien tiene que estar son Estados Unidos y Qatar y, por otro lado, los países árabes con capacidad para mediar, como puedan ser Egipto, Jordania o el que corresponda. Mientras que, como decís, en Europa, pues si se quisiera negociar con Rusia y con Ucrania y fueran dos estados que no quisieran hacer caso, pues probablemente habría que equilibrar una negociación entre Polonia y Bielorrusia o algunos actores que pudieran tener influencia. Claro, se intentó ir a países como Bielorrusia, pero al final ha sido parte en un conflicto de una manera diferente a 2014. No pueden repetirse los acuerdos de Minsk, pero sí que se ha podido ir a Turquía o se ha podido ir a Israel. Israel y Turquía, fíjate tú, después de sus respectivos conflictos, resulta que no están tan implicados en el conflicto ucraniano como sí que lo están los europeos. Entonces pueden mediar de otra manera. Claro, tampoco se ha buscado un acercamiento a Rusia como sí se ha buscado a Hamas y a Israel. Entonces no necesitan un actor que pueda tener influencia en Rusia. Por eso a veces se ha mencionado que China tiene que formar parte de estas negociaciones. Pero cuando se invita a China a la cumbre de Suiza, se dice, bueno, es que si nos invita Rusia, ¿para qué vamos a ir nosotros, los chinos? ¿No? Y eso es un poco lo que ocurre cuando se quiere y cuando no se quiere influir y de qué manera, en qué actores en un conflicto.